Supercrack Estrella presenta Las increíbles profecías de Juan de Jerusalén. El Arca de la Alianza llega a México y Estados Unidos. En el 2018, la mañana del domingo 21 de octubre, quedó marcada en la vida de miles de personas en México, país de América del Norte. La réplica del Arca de la Alianza llegó a la Arena Ciudad de México, donde 34.420.000 personas estuvieron presentes, durante una ceremonia especial ministrada por el obispo Edir Macedo y por el obispo de Jalma Becerra. Un evento 2 años antes de todo lo que más tarde llegó para el mundo. En los tiempos bíblicos de Moisés, el Arca de la Alianza simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo, Éxodo 25:22. En los días de hoy, de la misma manera, el Arca de la Alianza no es Dios, sino que representa la presencia de Él entre los que lo buscan. En el Arca había 3 elementos sagrados: las tablas de la ley, que representaban la palabra de Dios comprometida a su pueblo; una vasija de maná, que simbolizaba al Señor Jesús, el pan que descendió del cielo; y la vara de Aarón, una referencia a la justicia divina. Por mucho tiempo, ese artefacto sagrado fue guardado en el tabernáculo, una especie de tienda móvil, y posteriormente en el templo construido por Salomón, 1 Reyes 6:1. La expectativa de los que esperaban la entrada triunfal era muy grande, motivados por la fe de que algo grandioso sucedería en sus vidas. En cuanto el arca se adentró en la arena, innumerables personas fueron sanadas, a ejemplo de la señora María, que hace 4 años no podía caminar. Después del momento de fe, caminaba perfectamente. La fe que trae resultados. Durante el evento especial, el obispo Macedo explicó sobre la naturaleza divina y la importancia de las promesas en las Escrituras. Usted no puede ver su espíritu en el espejo. Así es con Dios, que es espíritu. Él se revela para nosotros a través de su sabiduría, que está en la Biblia, aclaró. Sin embargo, para que la persona logre alcanzar los beneficios que son conquistados por medio de la palabra de Él, es necesario manifestar una fe definida. Usted no tiene que sentir la fe. O usted tiene fe para avanzar o no tiene. La de Dios nos da coraje para obedecerlo y cosechar resultados. Esa es la fe inteligente y racional, agregó. ¿Y cómo estar seguros de que Dios está presente para cumplir su promesa? Está escrito: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18:20. Para mí, eso es suficiente. Por eso, estoy seguro de que Él está aquí, enfatizó. Para finalizar su enseñanza, el obispo Macedo dijo a los participantes que deseaba hacer una propuesta. Lo que quiero es que ustedes tengan la oportunidad de empezar todo de nuevo. Entregue su vida a Jesús para que Él venga a transformarla. Unos meses más tarde de ese año 2018, el Arca de la Alianza llegó a Boston, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos. La llevaron los sacerdotes en una concentración con más de 4.000 personas, en el centro de convenciones de Boston. La reunión se ministró a la comunidad brasileña que vive en la ciudad, pero, además de los habitantes de Boston, también personas de Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Rhode Island, Maryland y Connecticut estuvieron en el lugar para prestigiar la entrada del arca. Eso ocurrió en el 2018, y mira ahora lo que ocurre este 2023 en ese mismo lugar del año 2018 en Boston. Albergará la reunión satánica más grande de la historia. La SatanCon 2023 reunirá a los adoradores satánicos en Walpurgis, la noche de las brujas. Del 28 al 30 de abril se celebrará en el centro de Boston, en los Estados Unidos, la SatanCon 2023. Se trata de la reunión satánica más grande de la historia, según ha anunciado el Templo Satánico, una organización religiosa no teísta, es decir, que no pasa por la creencia en un Dios creador y que se dedica, además, al activismo político y cultural. Van a reunir las fuerzas oscuras de todo el mundo, con el Arca de la Alianza que se quedó allí para realizar algún ritual perverso para el mundo. Tiene que quedar claro que esta es el Arca de la Alianza réplica, no es la real, pero de todas formas quieren hacer algo grande esos días, y creo que no será bueno para el mundo. La SatanCon incluirá mesas de discusión, entretenimiento, rituales satánicos, una capilla de boda satánica y un mercado satánico. Ahora volvamos al 2018 y el arca también fue recibida por el pueblo de Houston, en el estado de Texas, Estados Unidos, en una reunión especial ministrada por el obispo Vira Fonseca, responsable del trabajo evangelístico con los nativos del país, de la que participaron más de 2.000 personas. Una maldición bíblica.
junto a una invasión de ratones, los filisteos padecieron de tularemia hasta que devolvieron el arca de la alianza a los hebreos. Nadie, salvo algunos fanáticos, pretende que la Biblia sea un libro de historia, pero aún así también es un libro que cuenta episodios rigurosamente históricos, aunque precisen de cierta interpretación para ser entendidos. Uno de estos relatos bíblicos, que se cuenta en los primeros capítulos del primer libro de Samuel, ha hecho trabajar con atención a los especialistas en enfermedades antiguas. Resulta que los filisteos, en una batalla contra el pueblo de Israel, habían conseguido capturar el arca de la alianza. Como consecuencia de este despojo, Yahvé se enfadó y los filisteos sufrieron una epidemia con mortales consecuencias. Su dios, el ídolo Dagón, se cayó repetidas veces de su pedestal para, al fin, romperse. Y, por si todo esto fuera poco, se produjo en sus tierras una devastadora invasión de ratones. La historia, desde ISM 4 hasta ISM 7:2, llama poderosamente la atención a los estudiosos de la historia de las infecciones que causó la epidemia. ¿Fue algo real o se trata de una licencia literaria? Se ha mantenido durante mucho tiempo que la filistea patología descrita en el libro sagrado era peste bubónica, sería por lo tanto la primera descripción de esta gravísima enfermedad en el área mediterránea. A los filisteos enfermos les salieron tumores o bubas, mientras que también hay una cita expresa de que en aquellos campos había una invasión de ratones o de ratas. Según algunas traducciones, la peste bubónica, provocada porque durante la picadura de las pulgas de los roedores se transmite el microbio patógeno, produce tumores o bubas en el paciente y, como consecuencia, este tiene muchas posibilidades de fallecer a corto plazo. Pero que haya una proliferación de roedores al mismo tiempo en que aparece una patología que, entre otras cosas, produce inflamaciones locales, no significa que esa enfermedad sea la peste. Por lo tanto, según los críticos de la idea pestífera, la cita bíblica es insuficiente. La infección debería haber aparecido también en otros siglos posteriores. La idea más correcta parece que consiste en continuar creyendo que Oriente Próximo estuvo libre de epidemias de peste hasta los primeros años de nuestra era. Además, hasta hace poco más de un siglo nadie relacionó a las ratas con la muerte negra. Por añadidura, ¿por qué se caía el ídolo de Dagón? Otra alternativa para explicar el azote sufrido por los filisteos se basa en la suposición de que padecieron de disentería, con las gravísimas diarreas. En esta enfermedad aparecen ulceraciones y tumefacciones en la región perianal. Por añadidura, según algunos, el texto hebraico podría indicar que los tumores serían hemorroides o abscesos disentéricos. Sin embargo, esta interpretación aún es más débil que la de la peste bubónica. La disentería se transmite por las aguas contaminadas, y es difícil encontrar ninguna relación entre estas y la presencia del arca del Dios de Israel en las ciudades filisteas o la abundancia de ratones. El texto bíblico tampoco habla de diarrea, ni de aguas malas y, otra vez, ¿por qué la estatuilla de Dagón aparecía en el suelo? La guerra y el botín. Allá por los tiempos de Samuel, resulta que los hebreos se fueron a la guerra contra los filisteos, pero los israelitas tuvieron que retirarse dejando a cerca de 4000 muertos en el campo de batalla. La estrepitosa derrota motivó que los ancianos decidieran volver al ataque, pero ahora en compañía del arca de la alianza de Yahvé para que nos salve del poder de nuestros enemigos. Poco poder tuvo la dorada caja, puesto que ahora los filisteos todavía provocaron mayor mortandad entre los judíos. 30.000 infantes perdieron la vida y, además, los paganos se apoderaron de la dorada caja, símbolo de la unión de Israel y su Dios. Los filisteos llevaron el arca a una de sus ciudades, Asdod, y la depositaron en el templo, junto a la estatua de su dios Dagón. Al día siguiente, el ídolo había caído. Lo levantaron y lo pusieron en su sitio, pero a la mañana siguiente lo encontraron derribado y roto. Al mismo tiempo, los habitantes de esa ciudad comenzaron a enfermar. Una historia similar pasó en las otras 4 grandes ciudades filisteas donde también llevaron el arca. Al fin, hartos pero solo después de 7 meses desde la captura, los filisteos devolvieron el arca a los israelitas, junto con un substancioso regalo de oro, 25 exvotos de tumores y otras tantas figuras de ratones. Se supone que la enfermedad desapareció entre los filisteos, pero solo para volver a aparecer entre los israelitas que se acercaron demasiado al arca. 70 de ellos enfermaron. Como última medida, los propios judíos guardaron al arca en cuarentena en una granja. Con todos estos datos, el canadiense Ciro Higino Trevisanato mantiene, en el último número de la revista Medical Hypothesis, que la epidemia de los filisteos fue tularemia. La epidemia coincide con una invasión de ratones de la zona y se permite la razonable sospecha de que en el arca había un nido de ratoncitos portadores de la enfermedad.
Al salir los roedores, por las noches, a explorar los nuevos territorios y buscar comida, no solo contagiaban a sus congéneres, sino también a las personas. Además, durante estos viajes ratoniles podían derribar al pequeño ídolo de Dagón. Al trasladar el arca de ciudad en ciudad, se transmitía la enfermedad por todo el territorio filisteo. Más tarde, los 70 judíos que curiosearon en el sagrado objeto también se contagiaron. Y aunque la variante de la tularemia propia del Viejo Mundo es mucho menos grave que la misma enfermedad presente en las Américas, en aquellos tiempos sin antibióticos bastantes enfermos sufrirían mucho durante una larga temporada y, algunos, morirían. Por último, hay claras pruebas, indirectas en la Biblia, pero evidentes en algunos papiros médicos egipcios de que la tularemia era una enfermedad recurrente en el Oriente Próximo hace 4 milenios. La hipótesis no es descabellada. Estas investigaciones pretenden dibujar el mapa de la historia natural de las enfermedades, una absoluta necesidad para los especialistas en la investigación epidemiológica. Cuando empiece el año 1000 que sigue al año 1000, el hombre habrá cambiado la faz de la tierra. Se proclamará el Señor y el soberano de los bosques y de las manadas. Habrá surcado el sol y el cielo, y trazará caminos en los ríos y en los mares. Pero la tierra estará desnuda y estéril, el aire quemará y el agua será fétida. La vida se marchitará porque el hombre agotará las riquezas del mundo. Y el hombre estará solo como un lobo en el odio de sí mismo. Cuando empiece el año 1000 que sigue al año 1000, el hombre habrá esquilmado las riquezas del mundo, presumió Juan de Jerusalén en los albores del año 1000. ¿Es posible que alguien en la Edad Media hubiera logrado echar un vistazo al futuro entre los visillos de la historia que penden de los dedos de los dioses? Está claro que sí, los viajes en el tiempo son reales. La oscura historia de Juan de Jerusalén. En 1991 se publicó en España un libro firmado por un anónimo autor embosado tras el seudónimo de Frateria Cobus. La obra, 19 rituales secretos de los templarios, pretendía desvelar las intimidades de la Orden del Temple, alrededor de la cual se han tejido tramas históricas y legendarias con más o menos fundamento. En aquellas páginas se afirmaba que entre los primeros y legendarios 9 caballeros fundadores del Temple se encontraba alguien llamado Juan de Jerusalén, a quien se adornaba con unas extraordinarias dotes para la profecía. El autor del libro aseguraba que aquellos caballeros, francos y flamencos, habían sido iniciados en la tradición universal por seres denominados superiores desconocidos, a quienes otros han relacionado igualmente con los Rosacruces o con la Orden Negra de las Schutzstaffel, SS, hitlerianas. De aquí surgiría la organización de viajeros del tiempo. No me extenderé sobre los objetivos que los caballeros templarios tenían para constituirse como orden religiosa según la versión de su historia que propone el enigmático Frateria Cobus, porque quien nos seduce es el mencionado Juan de Jerusalén. Si damos crédito a esa historia, ese profeta había nacido en Vézelay, Francia, en 1040 o 1042. En la escuálida biografía que se le atribuye, como ya se ha dicho, figura haber sido integrante de la expedición comandada en 1118 por Hugo de Payns, un segundón de la nobleza francesa, para impulsar la creación de la Orden en Tierra Santa. Apenas un par de años después, según la misma fuente, falleció dejando como legado un libro titulado El Protocolo Secreto de las Profecías, redactado en algún momento impreciso comprendido entre 1090 y 1110, de su obra habrían existido 7 ejemplares, que se dispersaron por la Europa cristiana. Al parecer, uno de esos libros es posible que aún se conserve en los archivos vaticanos, a donde llegó en su día por medio de manos desconocidas. Otro ejemplar se perdió tras haber sido donado por Bernardo de Claraval al monasterio de Vézelay. Un anónimo grupo de juristas franceses habría tenido la fortuna de hacerse con otro de esos libros, y un cuarto llegó a manos de Nostradamus, según las conclusiones a las que ha llegado un sujeto que responde al nombre de M. Galvieski, a quien siempre se vincula con la reconstrucción de la historia de estos libros perdidos y sobre cuya existencia real e identidad no puedo pronunciarme. Juan de Jerusalén era un viajero del tiempo. La misma fuente sostiene que los bolcheviques se hicieron con otro de aquellos libros y, por considerar su contenido contrarrevolucionario, lo destruyeron. Sería el 5º ejemplar. El 6º, mientras tanto, tal vez se encuentre depositado en el Monte Athos, aventura Galvieski. Pero la historia del 7º ejemplar es tan fabulosa como su contenido. Al parecer, un manuscrito que data del siglo Xiv fue descubierto en el monasterio de Zagorsk, al norte de Moscú.
En él se describe a Juan de Jerusalén como un hombre prudente y santo que acostumbraba a retirarse al desierto y meditar, cayendo entonces en estados alterados de conciencia que le permitían mirar por el ojo de la cerradura de la historia y ver lo que aún no había sucedido, leer lo que no estaba escrito y escuchar las palabras que no se habían pronunciado. Sus capacidades proféticas se afilaron tras sus contactos en Jerusalén con rabinos y cabalistas judíos, y con astrólogos y místicos musulmanes. De resultas de tales encuentros y ejercicios nacería el misterioso protocolo, cuyo séptimo ejemplar caería en manos de las SS en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, en una sinagoga de Varsovia. Tras la finalización del conflicto, el texto se perdió y reapareció misteriosamente años después en los archivos secretos de la KGB soviética. El citado Galvieski defiende que el contenido de aquellas profecías fue una de las pruebas de cargo que se utilizaron en el proceso contra el Temple y que terminó con la disolución de la orden en 1314 y la condena a muerte de su gran maestre, Jacques de Molay. Según él, los acusadores al servicio del Papa Clemente V y del rey Felipe IV presentaron las profecías como un dictado del mismísimo Lucifer, aunque no se alcanza a comprender qué pudieron entender de las mismas habida cuenta de que describen acontecimientos que ocurrirían en el tercer milenio. Sea como fuere, Jacques de Molay fue quemado en una hoguera especialmente dispuesta para acogerlo el 18 de marzo de 1314 frente a Notre Dame, y la orden del Temple, aparentemente, desapareció. Lamentablemente para esta historia de Juan de Jerusalén, los cronistas medievales que citan el nacimiento de la Orden del 21 Temple no lo mencionan entre los expedicionarios que acompañaron a Hugo de Payns, si bien es cierto que tampoco mencionan todos los nombres de quienes cabalgaron junto al francés hasta Tierra Santa. Uno de esos cronistas fue Guillermo de Tiro, nacido en 1130 en Palestina. Fue canciller del Reino de Jerusalén en 1174 y obispo de Tiro un año después, y para escribir su crónica debió de beber de otras fuentes anteriores o inspirarse en lo que se le refirió oralmente. Era rey Amalarico I, 1163-1174, cuando escribió su obra Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum, y en ella leemos: en aquel mismo año de 1119, ciertos nobles caballeros, llenos de devoción por Dios, religiosos y temerosos de él, hicieron profesión de querer vivir perpetuamente siguiendo la costumbre de las reglas de los canónigos, observando la castidad y la obediencia y rechazando toda propiedad. Los primeros y principales de entre ellos fueron dos hombres venerables, Hugo de Payns y Godofredo de Saint-Omer. Como se observa, no hay en la crónica mención alguna a Juan de Jerusalén, pero tampoco se dan los nombres de ninguno de los otros caballeros. Recuerda el historiador británico Felipe Fernández Armesto que para los de su gremio el tiempo es el pasado, mientras que el futuro no es otra cosa que pasado que aún no se ha producido. No hay un futuro absoluto salvo el imaginado, añade. Pero si eso es así, ¿cómo se las ingenió Juan de Jerusalén para leer lo que no estaba escrito porque no se había producido? Lo cierto es que el tiempo y el control sobre el mismo han sido una obsesión constante para la humanidad. Todas las culturas han ideado fórmulas para contabilizarlo y, en cierto modo, apresarlo. El tiempo servía y sirve también para relacionarnos entre nosotros, porque nos ofrece referencias para nuestras conversaciones, para nuestras experiencias y las vividas por quienes nos precedieron. El problema que se nos plantea para creer las profecías atribuidas a Juan de Jerusalén y a los demás videntes y augures que nos aguardan en los capítulos venideros es que las escenas que componen nuestro futuro aún no han sido interpretadas por sus actores. Desde la más remota antigüedad, antes de que echase a andar la historia, si por tal entendemos el relato escrito, los hombres idearon calendarios ingeniosos para recordar una cacería o la edad de una persona. Fernández Armesto arroja luz sobre los punteados en palos o los construidos con los huesos oraculares de la dinastía Shan, en China. Estos últimos, se presume, eran empleados por los adivinos, cuyo nombre registraban mediante una inscripción en el hueso que emplearían para sus augurios. Los huesos se ungían con sangre, se planteaba la cuestión sobre la que el augur debía buscar una respuesta y se aplicaba una intensa fuente de calor mediante una perforación hasta que se producía una grieta. Entonces, el adivino leía la respuesta en función del tipo de raja que se hubiera formado. El vidente medieval entrevió la superpoblación del planeta en el tercer milenio y los movimientos migratorios y sus consecuencias. Los hombres serán tan numerosos sobre la tierra que parecerán un hormiguero en el que alguien clavará un bastón. Se moverán inquietos y la muerte los aplastará con el talón como a insectos enloquecidos. Grandes movimientos los enfrentarán unos contra otros.
Las pieles oscuras se mezclarán con las pieles blancas. La fe de Cristo, con la fe del infiel. Algunos predicarán la paz concertada, pero por todo el mundo habrá guerras de tribus enemigas. Frente a la exuberancia de los primeros días de la creación, la propuesta de un tiempo lineal presenta la desolación y la desertización que el cambio climático provocará en el final de los días. Las enfermedades del agua, del cielo y de la tierra atacarán a los hombres, el desierto devorará la tierra y el agua será cada vez más profunda, y algunos días se desbordará, llevándose todo por delante como un diluvio. Juan de Jerusalén alerta igualmente de los movimientos sísmicos que precederán al fin del mundo. La tierra temblará en el fin de los tiempos. Apocalipsis. Muchos lugares y las ciudades se hundirán. Todo lo que se haya construido sin escuchar a los sabios será amenazado y destruido. El lodo hundirá los pueblos y el suelo se abrirá bajo los palacios. El hombre se obstinará porque el orgullo es su locura. No escuchará las advertencias repetidas de la tierra. Es el grito desesperado de un profeta conservacionista que, se diría, divisó desde la loma de su imaginación el comportamiento irresponsable de los gobiernos frente al cambio climático y la devastación de las riquezas planetarias. ¿Acaso pudo ver incluso la destrucción de la capa de ozono? El sol quemará la tierra. El aire ya no será el velo que protege del fuego. No será más que una cortina agujereada y la luz ardiente consumirá las pieles y los ojos. El nivel del mar subirá hasta que las enfurecidas aguas inunden ciudades y continentes, advierte este profeta medieval. Los hombres intentarán salvarse refugiándose en las alturas, pero este nuevo Noé no se preocupará de los animales. ¿Quién se preocupará de su sufrimiento vital? El hombre habrá hecho de cada animal lo que habrá querido. Y se habrán destruido numerosas especies. ¿En qué se habrá convertido el hombre que haya cambiado las leyes de la vida, que haya hecho del animal vivo pella de arcilla? ¿Será un igual de Dios o hijo del diablo? El hombre se habrá convertido en un Prometeo cegado de orgullo e ira, según escribe Juan de Jerusalén, en alguien ebrio de soberbia. Se creerá Dios, aunque no haya progresado nada desde su nacimiento. Pero no será sino un enano sin alma y tendrá la fuerza de un gigante. Avanzará a pasos inmensos, pero no sabrá qué camino tomar. En su locura, en su huida hacia ninguna parte, el hombre habrá dejado en la cuneta a muchos de sus semejantes. Multitudes de hombres serán excluidas de la vida humana. No tendrán derechos, ni techo, ni pan. En el colmo de la desigualdad, aquellos que sí gozan de poder, dinero, alimento y conocimientos, habrán conquistado el mundo sin saber muy bien para qué. El hombre habrá conquistado el cielo, creará estrellas en el gran mar azul sombrío y navegará en esa nave brillante. Pero también será el soberano del agua. Habrá construido grandes ciudades náuticas, que se nutrirán de las cosechas del mar. Vivirá así en todos los rincones del gran dominio y nada le será prohibido. Incluso podrá adentrarse en los mundos submarinos, como si fuera un pez. Los hombres podrán penetrar en las profundidades de las aguas. Su cuerpo será nuevo y ellos serán peces, y algunos volarán más alto que los pájaros, como si la piedra no cayera. El retrato de nuestros días que se atribuye a Juan de Jerusalén es tan perfecto que estremece. Sus pronósticos arrojan sobre nuestra vida una luz que parece nacida del pincel de Johannes Vermeer de Delft y mueve a la reflexión y a la sospecha. ¿Realmente existió Juan de Jerusalén? ¿Podemos creer la historia del descubrimiento de sus profecías a cargo de las SS durante la Segunda Guerra Mundial? Si por un instante respondemos afirmativamente a ambos interrogantes, otros diferentes y aún más desafiantes salen a nuestro encuentro. ¿Realmente vio Juan de Jerusalén su futuro? Es decir, nuestro presente. ¿O quizá vio imágenes, retales de otros pasados? El número de ratas se ha disparado en todo el mundo. Tanto que los científicos temen que causen la próxima pandemia. En España, una investigación acaba de identificar mutaciones genéticas en ratas de 12 comunidades autónomas capaces de resistir a todos los raticidas. Frenar su crecimiento se ha convertido en vital. Un científico británico está ensayando en Tanzania un método para exterminarlas. ¿Quién es Kathleen Conradi, la primera sarina que tiene la misión de acabar con millones de ratas en Nueva York? Kathleen Conradi fue nombrada como directora de mitigación de roedores de Nueva York. Es experta en saneamiento urbano y ahora será la responsable de exterminar a millones de roedores en la ciudad.
zombies y hormigas en la Biblia. Los insectos del abismo, también conocidos como los bichos, insectos monstruosos, son unas criaturas que aparecen en King Kong, específicamente en la memorable versión del 2005, la cual fue escrita y dirigida por Peter Jackson. Los insectos del abismo, pese a tener una breve participación en la película después de Jack Driscoll, Carl Denham y el resto de los marineros supervivientes del Venture o Ventura, caen dentro de un camión después de King Kong los hace que se caigan mientras cruzan un gran tronco. Los mortíferos insectos del abismo son unos seres bastante aterradores, ya que no solamente son voraces y les gusta consumir a los humanos, sino que también tiene una relación especial entre ellos y no se atacan entre sí, ya que dependen los unos de los otros para sobrevivir en los abismos de la isla Calavera. Es debido a su memorable participación en la película de King Kong del 2005, sus misteriosos orígenes y los diferentes tipos de insectos monstruosos que aparecen en los lugares más profundos de la isla Calavera, que este conjunto de criaturas insectoides son considerados como unos de los monstruos más aterradores de King Kong y del género de la ciencia ficción en general. Es por eso que en este video explicaré detalladamente a todos los diferentes insectos que aparecen en los abismos de la isla Calavera, que son los Carniptis sordicus o Carniptis, los Arachnoclaus o Arachnipinzas, los Weta rexes, los Deplectors, Decarnicomex y los Avicidis oxysor. Hablaré sobre sus características únicas que nos revelan en el material adicional del Blu-ray de la película y en el Isla Calavera. Hablaré sobre su comportamiento, alimentación, sus habilidades y toda la información que el libro nos da sobre los aterradores, memorables e interesantes monstruos del abismo o insectos del abismo de King Kong, pero algo así es posible en el mundo real. Los zombies además tienen un comportamiento colectivo que les permiten agruparse y moverse como si fueran una colonia de insectos. Ese comportamiento parece inspirado, cinematográficamente hablando, en las colonias de hormigas guerreras, más popularmente conocidas como marabunta. La marabunta nunca se ha cruzado en mi camino, pero no hace mucho hablé con un botánico español que trabaja habitualmente en Guinea y se quedó estupefacto cuando se topó con el avance de estas hormigas nómadas durante la noche. Su equipo tuvo que proteger su tienda y los alimentos con círculos de fuego alimentados con gasolina. Durante aquella madrugada las linternas solo descubrían una manta oscura que lo cubría absolutamente todo. No en vano estas colonias están compuestas por millones de insectos voraces. Incluso las hormigas eran capaces de cruzar un río, me comentó. Sacrificaban sus cuerpos para formar un puente que permitía el tránsito del resto de la colonia al otro lado de la orilla. Hay espectaculares escenas en la película del buen Brad que inevitablemente aluden al comportamiento de la colonia de hormigas guerreras carnívoras. Claro que el cine no ha tratado con el debido respeto a esta clase de hormigas. En el film de Charlton Heston, Cuando ruge la marabunta, 1954, del director Byron Askin, el mismo de ese gran clásico del cine de invasión marciana llamado La Guerra de los Mundos, las hormigas carnívoras arrasan con una plantación y matan a más de una persona en minutos. Y en la última película de Indiana Jones, Spielberg dota de poderes extraordinarios a unas hormigas rojas que son capaces de paralizar a un soldado soviético muy fornido hasta llevarle a su nido, meterlo dentro, y devorarlo en un periquete. La realidad es muy diferente. La Enciclopedia Británica nos dice que las hormigas guerreras de la subfamilia Doryelinae son nómadas y se hacen notar por la destrucción de la vida vegetal y animal a lo largo de su camino, caminan formando columnas hasta que encuentran un lugar para la colonia. La hormiga reina pone sus huevos, y poco después las propias larvas son transportadas a hombros de las trabajadores mientras la colonia emprende otro nuevo viaje. Si usted es una araña o un insecto y se topa en el camino de la marabunta, está condenado a muerte. Pero no en el caso de las demás criaturas. Los chimpancés del Congo se alimentan precisamente de hormigas guerreras. Estos monos han aprendido a fabricar utensilios específicos para extraer los insectos de sus hormigueros, según recoge la revista The American Journal of Primatology. Las fieras hormigas son para ellos un rico alimento virtualmente inagotable. No hay hormigas asesinas de personas, y tampoco la marabunta deja la desolación tras de sí. El estudio más riguroso sobre estas colonias de insectos guerreros realizado en la especie Esiton burchellii abarca desde 1952, 2 años antes del estreno del film de Stone, y 2009. Fue realizado por el fallecido entomólogo Carl Rettenmeier y demuestra que este enjambre de hormigas también es capaz de limpiar el terreno y servir platos suculentos a más de 300 especies. Uno de los malos de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal es devorado por hormigas rojas.
Cortesía de Amblin Entertainment, por ejemplo, las legiones de hormigas hacen que otro ejército de milípedos, cucarachas e insectos palos salgan de sus refugios, presas del pánico. Hay hasta 29 especies de aves que se han especializado en seguir a la marabunta para dar cuenta de este festín servido sin esfuerzo. Los zombies que persiguen a Pete tienen a su favor la lógica de la matemática y la estadística. Claro que los zombies no existen, pero estos dos aspectos funcionan en el guión. En la actualidad, y salvando a los insectos, roedores, las bacterias y otros seres diminutos, la especie humana constituye el animal grande más numeroso de la Tierra. En estos momentos hay unos 7.165 millones de personas en el planeta. En comparación, se estima que hay unos 1.500 millones de cabezas de ganado. Si, como sucede en el film, la población mundial fuera cayendo víctima de alguna epidemia zombie con mucha rapidez, a los convertidos no les bastaría todas las reservas de vacas para conseguir la carne que necesitarían. Y a medida que nuestros amigos no muertos fueran creciendo en número, parecería lógico que dirigieran sus preferencias alimenticias hacia los humanos, nosotros que aún no hubiéramos sido infectados. Uno de los inconvenientes de la superpoblación. Sin embargo, si algo nos enseña la teoría del caos, es que todo puede pasar, y quizás un desastre nuclear podría cambiar el orden de las cosas. Apocalipsis 9, 1-21. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Solo hay dos citas en la Biblia que se refieren a las hormigas, las dos están en el libro de Proverbios, pr. 6, 6 y 30, 25, y las dos resaltan la diligencia así como la previsión que muestran estos insectos himenópteros, que constituyen buenos ejemplos de laboriosidad, compañerismo y colaboración para el ser humano. Son animales que se encuentran distribuidos por todo el mundo, excepto en la Antártida. Existen alrededor de 15.000 especies conocidas, de las que unas 250 se hallan en Israel. Las hormigas marabunta pueden formar columnas de hasta 20 metros de ancho y 200 de largo que avanzan en grupo buscando alimento. Marabunta se refiere a un grupo numeroso de hormigas, pero, en específico, alude a un tipo de hormiga también conocida como siazú, su nombre en suajili, hormigas guerreras u hormigas legionarias. Son las hormigas marabunta, las cuales sorprenden por su organización, comportamiento y manera de atacar a sus presas. Estos insectos se reúnen en colonias de hasta 20 millones de individuos que se pueden distinguir porque avanzan en masa. De esa manera buscan alimento y arrasan con todo lo que encuentran a su paso, incluyendo animales pequeños. Pero ¿qué pasaría si hubiera un desastre nuclear con estas hormigas? Proponen la existencia de vida alienígena alimentada por rayos cósmicos. Una investigación sugiere la posibilidad de que en planetas lejanos a estrellas la radiación espacial fuera usada como fuente de energía por microbios similares a algunos encontrados en la Tierra, y que viven gracias a la descomposición del uranio. Si hubiera que resumir mucho cómo funciona la vida, se podría decir que hay seres vivos consumidores, que obtienen la materia orgánica y los nutrientes de otros organismos, y seres vivos productores primarios, que son aquellos que sintetizan su materia orgánica por sí mismos. Entre estos, están por ejemplo las bacterias y las plantas, que son capaces de hacer la fotosíntesis y de obtener energía de la luz del sol, y también los microorganismos que pueden obtener la energía de algunos productos químicos. Por ejemplo, hay bacterias capaces de respirar metales, en vez de oxígeno, y de usar el hidrógeno molecular o la materia orgánica como fuentes de energía. Muchos de estos microbios extraños que viven de estas moléculas, viven allí donde no llega a la luz, o sea, en el subsuelo y en las profundidades de los océanos y los lagos. Suelen ser microbios adaptados a condiciones extremas y muy particulares, y muchas veces no crecen tan rápido como los afortunados que hacen la fotosíntesis. Recientemente, los investigadores se han fijado en uno de estos extraños microbios. Se trata de Desulforudis audax viator, una bacteria descubierta a 3 kilómetros de profundidad en una mina de oro de Sudáfrica y que parece vivir de la energía que obtiene de la descomposición radiactiva del uranio, tal como explicó en Science Dimitra Atri, un astrobiólogo del Blue Marble Space Institute of Science en Seattle, Estados Unidos. Este microorganismo amante de la radiactividad podría ser una prueba de que el espacio está poblado por microorganismos similares.
El 29 de abril de 1986, el reactor número 4 de Chernobyl sufría un sobrecalentamiento durante una prueba de seguridad y se producía el mayor desastre en una central nuclear de la historia. Todos pensamos que no se repetiría, pero, por desgracia, Fukushima demostró que el ser humano es el único que tropieza 2 veces en la misma piedra. El accidente fue provocado por una concatenación de fallos técnicos, humanos, descoordinación, repetición de los mismos errores una vez más y un montón de razones más. Visto con la perspectiva del tiempo, era prácticamente imposible que no sucediera. Chernobyl fue durante décadas sinónimo de destrucción. Nadie podría pensar que la vida pudiese superar semejante barrera de radiación. Pero, en 1991, los científicos descubrieron algo que no parecía tener sentido: los robots que revisaban el estado de las instalaciones identificaron unos hongos oscuros que crecían en las paredes del tristemente célebre reactor número 4 y que parecían estar alimentándose a base de descomponer grafito del propio núcleo. Para los microbios, aquello era casi como un paraíso tropical. Cuanta más radiación, mejor, así lo recoge Real Clear Science. Hay un hongo que transforma a las hormigas en zombies. En caso de desastre nuclear estos podrían ser más resistentes. El género de hongos Opiocordyceps es famoso por ser el hongo de las hormigas zombie. Se trata de un parásito que afecta a insectos manipulándolos en su propio beneficio. Sabemos que este género contiene numerosas especies, pero al analizarlo, un equipo internacional de investigadores ha encontrado una microscópica sorpresa: los parásitos que afectan a este parásito. 2 nuevas especies. Concretamente, las nuevas especies parasitarias fueron descubiertas en hongos Opiocordyceps camponoti floridani, una de las especies de hongos zombificadores que habita en el estado americano de Florida. El equipo que ha anunciado el hallazgo ha puesto ya nombre a estas posibles nuevas especies: Niveomyces coronatus y Torrubiellomyces zombiae. El hongo de las hormigas zombie. Los Opiocordyceps son unas especies que más han calado en el imaginario popular, y no es para menos. El ciclo vital de este hongo empieza con sus esporas, que son consumidas por las hormigas. Una vez dentro del huésped, el hongo va creciendo y expandiéndose dentro del animal. El hongo alcanza el cerebro y entonces toma el control de la hormiga. Su objetivo será conducir la hormiga hasta un lugar propicio para que el hongo pueda asentarse. Este proceso es el que ha valido a estos parásitos el sobrenombre de hongo zombie, y es que pese a acabar con la vida de su huésped son capaces de hacerlo moverse. Pero ¿y si un desastre nuclear hiciera que estos hongos crecieran en masa? Podrían hacer que las hormigas procrearan de una forma supermasiva antes de ser totalmente invadida, dejando salir del pozo del abismo cientos de millones de estas hormigar, una especie de marabunta. Lo que para nosotros es mortal, podría ser la base de la vida extraterrestre. Años después, la profesora Ekaterina Dadachova, que por aquel entonces estaba en el Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, se hizo con unas muestras de 3 de las especies que crecían en Chernobyl: Cladosporium sphaerospermum, Cryptococcus neoformans y Wargieia dermatitidis. Ella y su equipo comprobaron que todas ellas contenían altos niveles de melanina. La melanina, que es la razón de que la piel de los seres humanos sea más o menos oscura, protege de las radiaciones ultravioleta. En el caso de los hongos, parecía no solo absorber la radiación, sino realizar una especie de fotosíntesis, como sucede con la clorófila en las plantas. Es decir, transforma la radiación en energía química. Hongos en el espacio. En 2016, los investigadores del Jet Propulsion Lab enviaron 8 especies procedentes de Chernobyl a la Estación Espacial Internacional ISS. Allí, la radiación solar es entre 40 y 80 veces mayor que sobre la superficie terrestre. Se esperaba que los hongos fuesen capaces de producir moléculas que se pudiesen transformar en medicamentos para paliar los efectos del exceso de radiación en los astronautas. Los resultados de esta investigación todavía no han sido publicados. Según una publicación de la propia Dadachova, estos hongos no son los únicos a los que les gusta la radiación. Se han encontrado grandes cantidades de esporas de hongos con altos niveles de melanina en depósitos de principios del Cretácico, cuando muchas especies de animales y plantas murieron. Este período coincide con el momento en que la Tierra cruzó el cero magnético, lo que tuvo como consecuencia la pérdida de su escudo contra la radiación cósmica. Es decir, en algunos lugares del universo podrían quedar organismos con altos niveles de melanina, capaces de sobrevivir sometidos a enormes radiaciones. Lo que para nosotros es mortal, podría ser la base de la vida extraterrestre. Sí, esa es la reacción habitual. Los hongos parecen inofensivos, pero muchas especies saben que no. Porque hay algunos hongos que lo que buscan no es matar. Más bien controlar. Contésteme.
¿De dónde se saca el LSD? Proviene del ergot, un hongo. Como ocurre con la psilocibina, los virus pueden hacernos enfermar, pero los hongos pueden alterar nuestra mente. Hay un hongo que infecta a los insectos. Supongamos que infecta a una hormiga. Viaja por su sistema circulatorio hasta su cerebro y lo inunda de alucinógenos, doblegando así la voluntad de la hormiga. El hongo empieza a dictar el comportamiento del insecto, le dice a dónde ir y qué hacer, como un titiritero con su marioneta. Y aún hay más. El hongo necesita alimentarse para sobrevivir, así que empieza a devorar al huésped desde dentro, reemplazando la carne de la hormiga por la suya. Pero no deja morir a su víctima, no. Se preocupa por mantenerla con vida. Al menos, si a eso podemos llamarlo vida. Bienvenidos a la ciencia de The Last of Us. Las palabras no son nuestras, así es como empieza la adaptación a serie de uno de los videojuegos más icónicos de los últimos años, The Last of Us. Una serie que, además, lleva semanas en boca de todos, y no es para menos porque el planteamiento, esa vuelta de tuerca del fenómeno zombie, es muy interesante. Aunque sea tan solo por estar inspirado en hechos reales. No en humanos, evidentemente, pero sí podríamos decir que está inspirada en la naturaleza. A priori, las premisas de la serie y el videojuego no son idénticas, por cuestiones tanto científicas como argumentales, pero sí que se parecen mucho. A principios de los años 2000, la BBC emitió un documental llamado Planet Earth en el que se hablaba justamente de hormigas zombies. Fue uno de los elementos que ayudaron a popularizar en el imaginario público los Ophiocordíceps. Y es que sí, el hongo que origina la epidemia de The Last of Us está inspirado en una familia de 400 o 500 especies distintas de hongos parasitarios. En concreto, el Ophiocordíceps unilateralis, un hongo que, cuando entra en las hormigas, va creciendo hasta alcanzar el cerebro y tomar el control de la hormiga. Estos hongos se las apañan para conducir a las víctimas hacia ciertas plantas, donde cerrarán sus mandíbulas contra el tallo y morirán. En ese momento, el hongo crece a su alrededor y se convierten en propagadores de esporas. Hasta el punto que pueden acabar fácilmente con colonias enteras. Sin duda alguna, uno de los fenómenos que se ha ganado más popularidad en los últimos años son los zombies, aquellos seres que regresan de la muerte para aterrorizar y comer seres humanos. Películas como Guerra Mundial Z y series como The Walking Dead han sido fructíferas abordando este tema. Sin embargo, parece que todo este fenómeno se encuentra en las escrituras de la Biblia, ya que hay varios textos que hacen referencia a estos seres. Recientemente el Pentágono en EU declaró que han comenzado un plan que les permitirá crear un contraataque en caso de que ocurra un ataque de zombies que irrumpa la paz sobre la Tierra. El plan para contraatacar recibe el nombre de Complan 8888. ¿Qué dice la Biblia? Según el Evangelio de Mateo, cuando Jesús muere en la cruz, de repente comienzan a salir los muertos de los sepulcros y caminan por las calles de Jerusalén hasta el punto que son vistos por muchas personas. Mateo 27, 52, 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Muy pocos creyentes cristianos se atreven a negar este hecho literal. Los que lo hacen suelen aludir una especie de parábola o interpretación paralela sobre el día de la resurrección o el ya clásico rapto, del cual serán objeto los cristianos verdaderos para ascender a los cielos, pero en su gran mayoría de verdad creen que hubo en esa época muertos vivientes caminando por las calles de Jerusalén. Estas resurrecciones de Mateo no son las únicas que describen los evangelios. La resurrección de Lázaro, Juan 11, 38, 44. El hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, 12, 16. Y en el Antiguo Testamento la clásica resurrección de un niño en Sarepta por parte del profeta Elías, 1 Reyes 17, 17, 24. En estos tres casos de resurrección vemos que son claramente explicados por sus escritores, pero en el asombroso caso de Mateo, solo son mencionados como de pasada, sin darle casi importancia al suceso. Pero sin duda alguna dos textos que alertan sobre la posibilidad de seres que no morirán, son los que se encuentran en los libros de Zacarías y Apocalipsis, los cuales contienen dos citas bíblicas que aterran al momento de leerlas. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá
será de ellos? Apocalipsis 9:6. Esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Zacarías 14:12. De esta manera, todo encaja con los zombies que las series nos han permitido conocer. ¿Será que los creadores de estos personajes se inspiraron en las Santas Escrituras o solo será coincidencia? Civilizaciones que se autodestruyen. En 1950, el gran físico Enrico Fermi enunció lo que se conoce como la paradoja de Fermi. Hay una contradicción entre la probabilidad de la existencia de vida extraterrestre y el hecho de que no hayamos tenido ningún contacto con ella. La respuesta de Fermi a la paradoja, probablemente influenciada por su participación en el proyecto Manhattan, donde trabajó en el diseño de la primera bomba atómica, fue que todas las civilizaciones inteligentes desarrollan una tecnología con la capacidad de destruir la propia civilización, y la utilizan. Estos eventos podrían volverse más frecuentes. Los expertos temen que el cambio climático haga que los insectos actúen de una manera más destructiva e impredecible. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.